Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. En este episodio vamos a hacer un nuevo vuelo y vamos a probar el nuevo paso de hélice, que en el pasado episodio lo dejé en 2 grados más de lo que tenía, o sea, lo dejé aproximadamente en 23 grados. Vamos a ver qué velocidad conseguimos con eso y vamos a seguir comprobando temperaturas. También Paco va a hacer una prueba de pérdida, aproximación a la pérdida, a ver qué resultados da. Y lamentablemente el micrófono sigue cogiendo un montón de ruido, así que no vamos a ver vídeo del vuelo, sino simplemente de las conclusiones y de lo que voy a hacer después de esas conclusiones. Nos vemos en unos segundos. Vueltas va a 120 kilómetros por hora. O sea, todavía le faltan 16 kilómetros por hora más para cumplir los rendimientos que tiene este hombre, el americano. Vale, de acuerdo. Voy a hacer una prepérdida sin motor, ¿vale? Ahora mismo estoy ya a 40 kilómetros por hora, a ver cómo cae el avión. Vale, ha hecho un intento de caída muy suavito, ¿vale? Y seguiremos la próxima vez para no hacerlo todo esta vez. Ha ido todo de puta madre, o sea, arriba a 1000 pies es laminar por completo, no se mueve en absoluto. O sea, digamos, los marineros tenemos aquí, que tenemos ahí los árboles que se mueven bastante, Sí. pero vamos, por eso apoyas el motor y por eso tienes que ir metiendo y sacando y eso, pero vamos. La cuestión también es aprender a, digamos, aterrizar en un espacio muy corto, que es lo bueno de este avión, porque casi es un avión de Stall, ¿no? Sí, sí. Entonces lo suyo es, vamos despacio, pero cuando apoyas el motor rápidamente se va arriba, ¿no? ¿Que a 40 no se caía o qué? No se caía, ¿eh? Sí, empezó eso y de pronto y se cayó un poquito. Pero claro, como no tengo que ir tranquilo, digo, no voy a hacer que entremos Sí. en vibración y me vaya a hacer un tonel o me vaya a hacer una barrera, no para entrar en barrera, ¿no? Entonces ya prefiero poco a poco eso. Es que le estaba tirando con el eso y tal, eso, y tenía que levantar el morro unas hartas para que el avión Sí. se quedase arriba. Porque si no, no se caía. O sea, con lo cual lo que tienes que ver es si el avión se cae, el morro hacia abajo. Esa es la pérdida. Pero pérdida sin motor, ¿eh? En cualquier caso, si te hace cosas raras, barreno, eso tiene el paracaídas aquí. No, pero sí. No, que sí, que lo uses, sí. Si tú la cosa difícil, no, pues pega el tirón y no se acabó. estaba previsto eso, porque siempre iba a producir una avería y, hombre, yo como retener lo último que quiero es estropear el avión No, a nadie, ¿no? tú del avión te olvidas. No, pero te digo, hombre, que el avión hay que cuidarlo, es un esfuerzo de 4 años y medio, evidentemente, que lo ha hecho aquí, chiquillo. Por eso es para mí, por eso es tan importante que las cosas vayan bien, ¿no? Ya te digo, hacerlo muy poquito a Sí, poco, sí, ¿no? sí. O sea, avanzando eso. Entonces, y hay que meterle un grado más como mínimo la hélice.
porque me alcanzaba 120 a esas 3.800 vueltas. Todavía me faltan 16 kilómetros por hora más que tengo que conseguir. Luego de paz motor en absoluto. Y el despegue se va, ¿no? ¿No se va? Tú lo has visto cómo he salido, que no me he ido en un sitio recto por completo. Pero no has tenido que meter más pie derecho. Nada. Y además, hombre, a lo mejor si mete flash sí porque tiene más resistencia. Pero yo he despegado sin flash, no me hace falta flash porque no tengo peso, digamos, no tengo cierta seguridad, no me hace falta eso. Oye, ahora, aterrizar sí, aterrizado con 15 grados, ¿vale? Para que cuando le metas caña, es más que el avión se caiga perfectamente y cuando vas a aterrizar, ¿no? Entonces, mete un grado más como poco, y si no va a haber que meterle 2 grados, ¿eh? Para que alcance esa revolución y esa velocidad, ¿no? O sea que, bueno, que van todas las cosas muy bien, tío. Está todo, ¿sabes? Pues como hemos visto en este vídeo, la temperatura se sigue manteniendo igual, se ha alcanzado los 100 grados, con lo que ha tenido que reducir un poquito el régimen del motor en ciertos momentos del vuelo. Y la velocidad que se consigue a 3.800 es de 120 km por hora de velocidad indicada, que debería ser un poquito más, debería ser 136. Así que vamos a aumentar el paso un poquito más, hasta los 24 grados. Y vamos a añadir unas rejillas en el carenado del motor, para que el aire que circula alrededor del motor pues tenga más facilidad para salir y lo refrigere un poquito más. He vuelto a añadir 2 grados al paso de hélice, vamos a comprobarlo. Esto está horizontal, la marca 25 centímetros de la punta. Y con el móvil vamos a poner aquí en esta superficie. A ver. Aquí en esta superficie está marcando 0,20, 0,10. Según como me vibre la mano, vamos a ponerlo 0. Y ahora, así con cuidadito, lo ponemos a la marca de 25 centímetros. Está aquí. Y marca eso. A ver si se ve. Ahí. Alrededor de 23,5. Depende de lo que lo incline el móvil, pues 23,8, 24. Así que en el siguiente vuelo de prueba vamos a probar este nuevo paso de hélice. Voy a instalar estas rejillas para que se ventile un poquito mejor con el propio aire que entra alrededor del motor y que sale por aquí inicialmente. Y voy a añadir esta rejilla para que salga también por la parte superior. A ver si logramos disminuir la temperatura del motor un poquito. Para eso me he sacado esta plantilla de la pieza. La he pegado en su posición y he marcado aquí el sitio por donde hay que cortar. Una vez que he marcado aquí en la capota del motor las zonas de corte, me la he traído aquí al taller para trabajar más cómodo con la extracción de aire, etcétera. Y lo primero que voy a hacer es quitar esta aleta que instalé pensando que era buena idea que el aire que entra por aquí, pero que toca el motor, fuera hacia el radiador que está por esta zona. De esta forma el aire ligeramente más caliente que bordea al motor al pasar por aquí va al radiador, y lo que me interesa es que efectivamente pues salga directamente hacia afuera de la capota del motor. Así que voy a cortar esta aleta y posteriormente haré los agujeros este y el del otro lado. Para cortar los huecos más fácilmente, primero taladro las esquinas con una corona redonda y ahora con la radial completo las líneas y ya voy ajustando y limando poquito a poco hasta que la pieza encaja perfectamente. Ahora he hecho esta plantilla con agujeros a la misma distancia prácticamente que los remaches del sistema de sujeción de la capota del motor, a la misma distancia y de un ancho que cuando lo ponga aquí me permite hacer los agujeros para los remaches, y luego los agujeros, aunque no coincidan justo con los remaches que hay arriba, pero van a mantener la distancia. Aquí en la fila de abajo y en la de arriba, y aquí pondré uno y otro. Pero esto ya lo haré en el aeródromo porque allí tengo las pinzas de sujeción y es más cómodo hacerlo allí. Ya estoy en el aeródromo aquí para terminar de colocar estas piezas. He sujetado con pinzas la plantilla para hacer los agujeros.
y lo voy a empezar a hacer. Cada vez que haga uno voy a poner una pinza para que no se mueva el resto de agujeros. Ya he hecho las 2 filas de agujeros y ahora voy a colocar esto en el carenado del motor y voy a ir copiando estos agujeros al carenado y sujetándolo también con pinzas. Ya he hecho el primer agujero, ya he puesto la pinza, ahora voy a seguir haciendo todos los demás hasta que quede todo bien pegado al carenado. Pues ya están hechos todos los taladros, sujeto con pinzas, tanto este lado como este, y ahora voy a poner los remaches. Pues ya están colocadas las rejillas, así que ahora lo que hay que hacer es probar un nuevo vuelo, a ver si se consigue disminuir un poquito la temperatura cuando va en régimen alto. Pues ya están hechos todos los cambios que quería hacer antes del siguiente vuelo, así que en el siguiente vuelo probaremos cómo responde el avión ante estos cambios y voy a conectar también directamente el micrófono a la cámara a ver si se logra mejorar un poquito el sonido. De todas formas he comprado ya un cable en Y para conectar el micrófono de la cámara en el mismo sitio al que se conectan los cascos, pero no creo que me dé tiempo a instalarlo ni de que llegue aquí a casa antes del siguiente vuelo. Así que me despido por ahora, nos vemos en el siguiente, muchas gracias por seguirme, hasta luego.